Mientras traduces, vas tarde. Siempre. Da igual cuánto hayas estudiado. Da igual cuántos años lleves con el inglés. Da igual cuánto vocabulario tengas. Si cada vez que vas a hablar tienes que pasar primero por el español, vas a llegar siempre un paso por detrás de la conversación. Y lo más frustrante no es eso. Lo más frustrante es que hay personas que llevan años intentando dejar de traducir y no lo consiguen. No porque no quieran, sino porque nadie les ha explicado por qué traducen, ni cómo deja de pasar de verdad. Hoy sí, llevamos 6 vídeos construyendo el mismo argumento. Que el problema no es tu capacidad, que el bloqueo es falta de automatización, que entender no es lo mismo que hablar y que no todo speaking construye soltura. Hoy llegamos al síntoma más visible de todo eso, la traducción mental. Ese proceso que ocurre dentro de tu cabeza cada vez que intentas hablar y que lo ralentiza todo. Antes de hablar de cómo dejar de traducir, hay que entender algo que a mucha gente le sorprende. No traduces porque tu mente te quiera sabotear. Traduces porque tu cabeza está intentando ayudarte. Está buscando un puente. Se agarra al español porque es lo que más domina. Quiere construir seguridad. Quiere comprobar que lo que va a decir tiene sentido antes de decirlo. Tu mente no es el enemigo. El problema es que ese proceso, aunque nace de protegernos, te ralentiza exactamente cuando menos puedes permitírtelo. En una reunión donde tienes que reaccionar, en un viaje donde alguien espera tu respuesta, en cualquier conversación real donde no hay pausa. Esa lentitud pesa. Pesa en la respuesta, pesa en la confianza, pesa en la imagen que tienes de ti mismo cuando hablas. Y así aparece ese atasco que tantos adultos conocen demasiado bien, entre lo que piensas y lo que finalmente consigues decir. Te lo pongo muy concreto. Un compañero de trabajo te pregunta, "What do you usually do on weekends?" Una pregunta normal, sin trampa. Y dentro de tu cabeza empieza a pasar esto. Vale, ¿qué hago los fines de semana? ¿Cómo se dice normalmente? ¿Usually o normally? Y fines de semana es on weekends o at the weekend. ¿Qué estructura uso? ¿Y si lo digo raro? ¿Y si tardo demasiado? Y mientras todo esto pasa, la conversación ya sigue sin ti. Acabas respondiendo algo mínimo, mucho más pobre y más lento de lo que podrías haber dicho. No porque no sepas, sino porque has gastado toda la energía en construirlo, pasando primero por el español. Y cuando esto pasa, casi todo el mundo recibe el mismo consejo. Piensa en inglés. Suena bien, parece profundo, parece útil, pero para alguien que todavía no tiene el idioma bien colocado por dentro, decirle piensa en inglés es casi como decirle haz automáticamente algo que todavía no estás entrenado para hacer. Tú no dejas de traducir porque un día decides hacerlo. Y aquí está la idea más importante de este vídeo. Dejar de traducir no es una orden, es una consecuencia. No pasa porque te lo propongas. No pasa porque pongas etiquetas en casa. No pasa porque te obligues a narrar tu día en inglés sin tener la base. Pasa cuando el inglés empieza a resultarte familiar por dentro. Y esa familiaridad no cae del cielo, se construye. ¿Cómo? Trabajando estructuras que de verdad vayas a usar. No vocabulario raro, no frases rebuscadas. Las que aparecen en una conversación normal de trabajo o de viaje. Escuchándolas muchas veces hasta que el oído deje de sentirlas extrañas. Hasta que empiecen a sonar normales. Repitiéndolas en voz alta. No solo entendiéndolas. No solo viéndolas escritas. Diciéndolas escuchándote decirlas. Haciendo que tu boca empiece a reconocer esos movimientos y usándolas en contextos reales para responder, para reaccionar, para que dejen de ser teoría y empiecen a ser tuyas. Piénsalo así. Si trabajas muchas veces estructuras como estas, I usually, I don't usually, on weekends I normally, I often go, I sometimes stay at home, llega un momento en que esas piezas dejan de sentirse nuevas. Ya no las construyes desde cero, las reconoces, las activas y las combinas. Y cuando alguien te pregunta qué haces los fines de semana, tu mente no tiene que inventar todo desde el principio. Tiene caminos ya abiertos, tiene material disponible. Y el paso por el español empieza a reducirse. No porque te hayas prohibido traducir, sino porque ya no te hace falta tanto. Y esto lleva a algo que quiero que te lleves sí o sí de este vídeo. No necesitas pensar menos. Necesitas tener más disponible. Porque cuando tienes poco disponible, piensas demasiado, dudas demasiado, traduces demasiado, te corriges demasiado. Cuando tienes más disponible, reaccionas mejor. No porque de repente te hayas vuelto más valiente, sino porque el idioma te pesa menos. Te cuesta menos arrancar. Te cuesta menos continuar. Te cuesta menos responder. Y ahí empieza a aparecer algo que mucha gente lleva años buscando.
Sensación de soltura. No perfecta ni sin errores, pero real. Y esto cambia mucho cómo te ves a ti mismo. Porque dejas de pensar, es que soy incapaz de pensar en inglés. Es que siempre voy a traducir. Es que mi cabeza no funciona así. Y empiezas a entender algo mucho más útil. La traducción mental no es un defecto tuyo, es una señal. Una señal de que todavía hay partes del idioma que no están suficientemente disponibles para salir a tiempo. Nada más. No eres lento, no estás roto, no te pasa algo raro. Simplemente tienes menos disponible de lo que necesitas para reaccionar. Y eso se puede cambiar. Si te llevas una sola idea de este vídeo, que sea esta. No dejas de traducir porque te obligas. Dejas de traducir cuando el inglés empieza a resultarte familiar por dentro. Y esa familiaridad se construye escuchando, repitiendo, automatizando. Usando mejor lo que ya tienes, no peleándote con tu cabeza, sino entrenando de una forma que haga que el idioma, poco a poco, te pese menos. Y cuando eso empieza a pasar, la traducción pierde fuerza. Hablar se acelera y el inglés empieza a sentirse distinto. En el trabajo, cuando necesitas reaccionar, en un viaje, cuando alguien espera tu respuesta, en cualquier conversación donde antes llegabas tarde. En el siguiente vídeo te voy a enseñar algo muy concreto. ¿Qué estructuras específicas conviene automatizar primero para que el inglés empiece a salirte sin tener que construirlo todo desde cero? No teoría general, cosas concretas, útiles, que puedas empezar a trabajar. Suscríbete para no perdértelo y antes de irte, dime una cosa. ¿En qué momento notas más la traducción mental? ¿En el trabajo cuando tienes que responder rápido? ¿De viaje cuando alguien te habla y no puedes esperar? ¿O en conversaciones cotidianas donde menos te lo esperas? Cuéntamelo abajo. Te leo.